Hoy vamos a hablar del nuevo Orcus Crawler Combo. Debido al nuevo soporte que recibió Orcus, ahora mi querido deck Crawler, del que va a estar dedicado por completo este canal, tiene algunas nuevas habilidades, algunas nuevas capacidades y podemos decir, sin dudarlo, que ha mejorado. Así que vamos a ver cuáles son las cartas de Orcus que van a ser útiles para los Crawlers, cómo es el combo actual que nos permite jugar mucho más cómodos, cuál era el problema que teníamos antes y cómo es la solución o la mejora que tenemos ahora. Así que sin más preámbulos, avancemos y vamos a las pruebas con el Edo Pro. Como parámetro general quiero decir, antes de ir a las pruebas, que ya vamos, que este deck tiene el principal problema de que tiene muy corta supervivencia a interrupciones, principalmente hand traps, porque no tiene muchas capacidades de extender su juego. Si le negas en ciertos puntos, más que nada al principio, se muere automáticamente. No tiene otra carta que pueda seguir jugando, salvo que uses recursos artificiales, o sea, extenders de otros decks, que para mí se deben usar, pero tenés que robarlos. En este sentido, la inclusión de Girsu, de Orcus Mekk-Knight, la carta Orcus, era una de las pocas opciones que tenía los Crawlers para tener una especie de one card combo que le dé cierta potencia al deck y que le permita jugar de una forma bastante natural, porque tienen conexión con las cartas War Legacy, pero obviamente sin ser una carta Crawler. El gran problema de esta parte o de este combo, que hasta el día de hoy era uno de los mejores que tenía todo el deck, es que si te lo interrumpían, salvo que tuvieras ciertas cartas en mano, era casi seguro de que ibas a tener que pasar el turno. Y encima pasar el turno con un Orcus que en campo no te hace nada, no te sirve para nada y es inútil. A diferencia de que si al menos hubiese dejado un Crawler que al menos tienen efectos un poco más reactivos, que bueno, serían jugadas más seguras. De esta manera muchas veces cuando vos no tenías posibilidad de tener cartas contra interrupciones, como una Crossode, una Khaled o lo que sea, muchas veces no tendrías que haber hecho tu mejor combo, sino tendrías que haber hecho un combo más seguro para evitar quedar con el campo tan vacío. Ahora con las nuevas cartas Orcus está la posibilidad de jugar hacia el mejor combo posible sin correr ese riesgo. Y esto hace que obviamente haya muchas más posibilidades de que cuando te tocan las cartas correctas puedas jugar bien, aunque te interrumpan. Que bueno, es lo que cualquier deck quiere. Ahora sí vamos a las pruebas. Lo que les voy a mostrar, para los que no lo conocen, es el combo base que tendríamos y en el caso el que saldría bien y sin tener ninguna otra carta en mano. O sea, el combo simple en el que invocamos normal a Girsu, tiramos Milmen al cementerio, que después la vamos a remover para invocar cualquier Crawler boca abajo, que nuestro objetivo casi siempre va a ser el mismo que ahora lo vamos a mostrar. Con el token ya por ejemplo ahí nos evitamos cualquier impermanent rival, pero nos sirve siempre para tener a Liv, que Liv tiene dos funciones. Por un lado es una flecha link. Con la flecha link ya vamos a poder activar Min-Meld, que para activarla tenemos que siempre tener alguna flecha para invocar hacia ahí. Y vamos a tener a Deus, que Deus es prácticamente una Floodgate con patas, que cuando se da vuelta niega todos los efectos activados de monstruos en el campo del oponente. Lo invocamos boca abajo y para terminar con todo el combo, con Liv activamos su efecto para setear una carta War Legacy y traemos a Pounce, que Pounce es la que nos va a permitir voltear en el turno del oponente. Esto sería en el caso mínimo en el que obviamente no nos interrumpan, pero que tampoco tengamos ninguna otra carta en mano. Esto ya nos permitiría tener una muy buena interrupción en turno rival, que es prácticamente como si pudiéramos buscar un skill drain, que no es lo mismo, tiene otras deficiencias, pero esto es lo mínimo. Y es un muy buen combo y acompañado con otras cartas es aún mejor, o con hand traps en mano o lo que sea. Pero obviamente es muy débil porque te lo pone interrumpido en cualquier momento y es difícil recomponerse. Ahora van a ver. Este escenario que vamos a ver ahora es un escenario bastante básico. Yo acabo de poner en una mano que podría tocar en cualquier deck Crawler con una hand trap, con una trampa y con dos Crawler chiquititos, que estos solamente se pueden invocar normal summon desde la mano, y Girsu. Nosotros quisiéramos hacer el combo de Girsu hasta el día de hoy sin el soporte nuevo de Orcus. Invocamos a Girsu, activamos efecto y tranquilamente ahí nos cae un Impermanence y nos niega. De esta forma no podemos hacer nada. Podemos setear Pounce obviamente y tenemos a en mano, pero no tenemos nada que hacer porque no tenemos ningún extender. Y es algo normal en el deck. Lo natural es no tenerlos porque solamente hay una carta que permita jugar al día de hoy de forma un poco más explosiva en el primer turno, que es Crawler Soma, que ahora vamos a ver cuál es. Pero después, si empezamos con un Orcus, no podemos hacer nada. De esta manera, tranquilamente, en cualquier caso, alguna persona en vez de arriesgarse a que el rival tenga una hand trap, podría simplemente setear un Crawler chiquitito, setear la trampa para voltearlo
y al menos asegurar tener una interacción. Pero obviamente esto es mucho peor que el combo que hicimos recién, que podíamos setear un Omni Negador que, bueno, tiene 3000 de defensa. La siguiente situación les voy a mostrar las diferentes variantes que siempre se tuvo en este deck para sobrevivir a la interrupción de Girsu, que siempre existieron variantes, pero que dependías de cartas en mano. Vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, invocamos a Girsu, activamos efecto, obviamente no nos lo niegan, y acá teníamos muchas variantes. Por ejemplo, tendríamos a Soma en mano, que es esta carta que hablamos antes de que es la que más nos permite jugar. Activamos Soma, volteamos a Girsu, y ahí con Soma ya podemos empezar a jugar. Por ejemplo, una variante bastante común es traer 2 Crawler desde el deck, y con cualquiera que sea, este caso da igual, los ponemos boca arriba para tener material de link, y con estos dos traemos a Picofalena, que nos va a servir por 2 razones. Primero, porque nos va a dar esto, el descarte de una posible Min-Meld en mano, que es la carta que queríamos tirar siempre con Girsu del deck. Y además nos va a dar acceso a un insecto, que algunos acá, por ejemplo, utilizan el Resonance Insect para poder buscar. Yo no lo suelo usar, pero bueno, hay bastantes jugadas. Ya con esto, ahora sí, con una carta War Legacy en el cementerio, podemos acceder al Live y poder llegar al mismo punto que llegamos antes. Inclusive ahora, con una carta seteada, que si bien no nos sirve demasiado, podría ser. Pero con esto tenemos varias opciones. También podría pasar que tengamos esta Normal Summon y no tengamos a Min-Meld en mano y dependamos, por ejemplo, de una Foolish Burial Goods, ¿no? Hacemos lo mismo de recién, activamos a Soma, traemos a los Crawler chiquitos, y para finalizar o para darnos la posibilidad de tener a Live, la diferencia es que tenemos ahora Foolish Burial Goods, que nos va a dar la posibilidad de tirar a Min-Meld al cementerio. Somos bastante dependientes en este deck de tirar esta carta al cementerio, porque si no, invocar a Deus, que es nuestro negador, es bastante complicado. Entonces, bueno, acá en este caso estamos haciendo cualquier cosa, pero el punto es que podemos ya activar esta carta para tirarla. Tiramos Min-Meld y podemos jugar. Esto sería una opción, ya con estas 2 cartas podemos ir por Live, bla bla bla. Esto es lo que pasaba hasta hoy, pero ¿qué pasa? Depende de tener a Girsu más Soma casi siempre, o a Girsu más algún extender, ya sea cual sea, o inclusive a Girsu más Survivor. Survivor es esta carta de acá que permite excavar 5 cartas del deck, que tranquilamente con esa podemos acceder a Soma, quizás con esa también podemos llegar a excavar alguna carta War Legacy que nos sirva, o inclusive excavar un Crawler chiquito, pero tirando al mismo tiempo una carta al cementerio, porque esta excava 5 cartas del deck y las demás que no excava, las que no agarrás, quiero decir, la tiramos al cementerio. Entonces, bueno, habría variantes para sobrevivir a una interrupción, pero siempre dependíamos de la segunda carta en mano, la tercera carta en mano. Ahora, cuando veamos lo que pasa ahora con las nuevas cartas Orcus, van a ver la gran diferencia, de que vamos a dejar de depender de todo y vamos a poder al menos intentar jugar, aunque tengamos la peor mano y Girsu. Acá puse una simulación de una mano en la que, bueno, serían 2 cartas cualquiera y como para que no tenga influencia lo que nos toque, exceptuando por la presencia de Min-Meld, que vamos a ver cómo puede afectar tenerla en mano o no en este escenario. Empezamos como siempre, activando Girsu, y vamos a poner que acá nos tiran Ash. O sea que nos cortan el efecto de tirar al cementerio Min-Meld, pero no nos desactivan del todo a Girsu y nos permiten poner el token. Este sería el escenario menos peor, que puede pasar de todas formas, pero es el menos peor. Antes, si pasaba esto, no teníamos mucha alternativa, porque no podemos acceder con este escenario así como lo ven normalmente a Live, la que accedíamos antes, porque no hay ninguna carta War Legacy en el cementerio. Pero ahora tenemos a Galatea. Con Galatea, obviamente nos sacamos de encima el token y llega. Y activando el efecto de Galatea, descartamos una carta, que acá, obviamente, si descartamos Min-Meld, acomodamos recursos y es muchísimo mejor. Digamos que nos ahorramos pasos en algún sentido, o mejor dicho, sería el escenario ideal. O también podemos descartar cualquier carta, o sea, no hay ningún requerimiento. Vamos a poner el primer caso que descartamos cualquier carta, igual de igual. Y tras esta activación traemos a la corona. La corona War Legacy es una elección particular, pero es la que más te permite hacer combo, porque es la única carta War Legacy monstruo que es una extensión en sí misma. Podemos invocarla en modo especial al lugar donde apunta una flecha Link. Ya con esto podemos
invocarla. Y fíjense que con esa negación no nos afectó prácticamente nada. Tenemos 3 cuerpos en campo, cuando normalmente hubiésemos tenido 2 y no hubiésemos tenido acceso a ningún link que nos haga conviar. Solamente pudiéramos haber invocado un link como Masquerena, por ejemplo, pero no nos hubiese servido para prácticamente nada. Ahora, partiendo de este punto de cómo nos ayudó, lo que tendríamos que hacer es primero mandar al cementerio a la carta World Legacy que acabamos de invocar. De esta manera podríamos hacerlo a través del Siluhat Rabbit o también de Masquerena. Vamos a hacerlo por Masquerena porque necesitamos poder sacrificar después para hacer link de nuevo. En Siluhat, si queremos activar su efecto, eso no lo vamos a poder hacer. Una vez que tiramos ya al cementerio la World Legacy, tenemos acceso a Lib, que con Lib podemos hacer prácticamente lo mismo de siempre. E inclusive tenemos la ventaja de que podemos tener un cuerpo extra con Galatea de nuevo. Removemos a Girsu y la traemos. Y en este caso no nos importa remover o no a Girsu, porque en el deck Crawler remover a Girsu da igual. Es una carta en la que el cementerio está completamente muerta. Ahora, la diferencia absoluta que tenemos al tener a World Legacy Crown en el cementerio es que es un monstruo World Legacy. Y en la propia descripción del efecto de Liv, si tenemos un monstruo World Legacy en el cementerio, podemos activar las cartas que traigamos. Entonces podemos traer, por ejemplo, Survivor, que nos permitiría buscar. O podríamos traer el campo de los Crawlers o cualquier carta magia para poder activarla este turno. Entonces eso es algo que hasta ahora casi nunca podíamos acceder a ese efecto mejorado de Liv, y siempre teníamos que recurrir a setear trampas o con mucho setear magias y tener que esperar a activarlas para el turno que viene. Acá, dependiendo de los recursos que tengamos, vamos a elegir. Si teníamos Pounce en mano, quizás no vayamos por Pounce tan rápido. Quizás en este momento, en el escenario que estamos hablando ahora, nos convendría setear Survivor. Hay que decir que es algo importante, de que el efecto de que se pueda activar la magia no depende del momento en el que activamos a Liv, sino depende del momento en el que se activa la magia. Esto quiere decir que si por alguna razón traemos a Liv primero y después tiramos al cementerio la corona, da igual, vamos a poder activar de todas formas esta magia que está seteada. Activando esta magia, acá esto es puro azar, ¿no? Podríamos escarbar Soma, que acá justo estaba Soma, y podríamos tener algún tipo de juego. Bueno, en este escenario hay que ver qué es lo que podríamos llegar a hacer. Podríamos remover, pero bueno, fíjense la diferencia de lo que pasaba en el escenario inicial cuando hablábamos con el caso de Irsu, que lo negaban. A diferencia, en este momento ya tenemos 2 cuerpos, podemos acceder al conejo. Con el conejo podemos traernos a Crusadia Crawler. Bueno, hay un montón de opciones, pero este es el escenario no tan bueno, digámosle, porque es el escenario en el que no pudimos tirar a Min-Mel. Pero si hacemos uno muy parecido ahora rápido, pasa un poco lo mismo, pero con una ventaja mucho mayor, y es que podemos, por ejemplo, invocar a ese Soma que añadimos. Vamos a hacerlo de nuevo, traemos a Irsu, nos negamos a nosotros mismos con Ash. Esto hasta ahora es igual, pero ahora cuando activamos el segundo efecto y traemos a la otra, vamos a descartar Min-Mel, que van a ver que la diferencia es bastante importante. Y en este caso no hace falta descartar Min-Mel, podríamos descartar Pounce u otra carta World Legacy que tengamos en mano para poder activar y potenciar mejor este efecto. Y no es tan improbable tener una carta World Legacy porque usamos bastantes en nuestro deck. Volvemos a invocarla. Acá ahora sí descartamos Min-Mel y traemos la corona. La gran diferencia es que ahora cuando traemos la corona, la invocamos y ya nos permite invocar a Liv, porque ya hay una carta World Legacy en el cementerio. Entonces, obviamente, vamos por ella. ¿Qué es lo que conviene elegir ahora para mandar al cementerio? Lo que conviene, desde mi punto de vista en este momento, sería sacar a las 2 cartas. Va a depender de lo que tengamos en mano. Pero, por ejemplo, si queremos enviar al cementerio la carta World Legacy para activar la carta seteada de este turno, obviamente tenemos que mandar al cementerio a World Legacy. Pero en este caso tenemos ya Min-Mel acá. Entonces ya vamos a tener acceso a poder traer a Deus. Y lo que necesitamos ahora es poder setear Pounce. Entonces en este caso sacaríamos estas 2 cartas, traeríamos a Liv por este lado y ya tendríamos acceso a Pounce. Y fíjense que accedimos al mismo combo que accedíamos normalmente sin interrupciones, pero con un cuerpo extra, cosa que es buenísimo. Y eso que nos interrumpieron, ¿no? Al menos con un Ash.
Y acá, bueno, ya podríamos empezar a... activamos acá y hacemos lo de siempre. Obviamente cuantas mejores cartas tengamos en mano, mejor. Pero obviamente hay muchas más opciones. Hasta acá podríamos sacar estas dos cartas, hacer link con ellas dos y hacer algún otro link que nos convenga en el momento para poder subir la escalera. Acá voy a poner un ejemplo cualquiera, pero las opciones van a ser dependiendo de la construcción de cada uno. Acá no se cae en el efecto del link, pero no importa. Pero ahora como mandamos al Orcus al cementerio, ya podemos traer de nuevo a esta. Entonces ahora ya podemos acceder a un link 3, por ejemplo. Que bueno, tampoco es gran cosa, pero es una pequeña mejoría con respecto a antes. Esto está bastante bueno y hay que tenerlo en cuenta porque nos da mucha más consistencia. Si bien, obviamente, nos da una carta que se puede trabar muchas veces, que es esta carta, que es la World Legacy World Crown, que si nos llega a tocar en mano, si bien no es tan mala porque es un extender, bueno, es una carta que no se puede invocar normal, puede ser un poco incómoda. A su vez, también podemos terminar siendo un deck que se quede más expuesto que antes a cartas como Nibiru, pero al menos a lo que a este deck le importa, no importa mucho ser expuestos a Nibiru por varias razones. Por un lado, porque en el escenario típico de siempre, si nosotros hubiésemos empezado a jugar, hubiésemos tirado Girsu y simplemente nos niegan con Ash y no hay nada que hacer. Entonces, simplemente terminaríamos sin jugar absolutamente nada. Como mucho podríamos invocar el token, traer a Masquerena o depende que tengamos en mano, pero sería un turno prácticamente muerto. Ahora sí, hacemos todo lo que hicimos recién y nos exponemos a Nibiru, pero tampoco es tanto problema teniendo en cuenta que la compensación de tener esa exposición extra en comparación con lo que teníamos antes, que es un campo completamente expuesto y vacío, me parece que es bastante aceptable. A su vez, podemos encontrar las maneras de acceder a los mejores efectos lo más rápido posible para evitar caer en el tema de la quinta invocación y que no destruyan todo. Recordemos que el deck Crawler y todos los decks Flips tienen esa ventaja de que Nibiru no saca monstruos boca abajo. Entonces, si trajimos a Deus y a Pounce antes de que nos tiren Nibiru, al menos el efecto de Floodgate lo vamos a tener seguro para el turno del rival. Este otro ejemplo que vamos a hacer ahora va a ser un poco más extremo en cierto punto, y es el mismo caso que hablamos al principio, pero en este caso con la negación de Impermanence, que obviamente es una negación que tendría mucho más sentido que nos la tiren a Girsu, por si en el caso de que el rival tenga opciones, nos van a negar con esta carta porque ellos saben, pueden leer la carta que tiene dos efectos, entonces no tendría sentido que nos pueden tirar Ash si tienen la opción de tirarnos Impermanence y desactivar los dos efectos. En este caso, obviamente, es un escenario bastante peor, pero así todo, si bien normalmente no tendríamos prácticamente nada que hacer, ni siquiera podríamos invocar a Masquerena, lo que podríamos hacer es empezar con Galatea, sacar acá. Acá ya si tendríamos a Min-Mel, podríamos tirar al cementerio, pero podemos tirar cualquier carta, da igual. Vamos a hacer el escenario que no es tan bueno para empezar, para que no caigamos en decir que esto siempre va a pasar. Ya tenemos acceso a World Crown y ahora, este es el punto clave. Cuando nosotros tenemos estas dos cartas en campo, tenemos que traer una carta que se puede invocar con dos monstruos de efecto, como esta, y después ya podemos activar el efecto de Galatea para volver. Y ahora, fíjense cómo de repente accedimos de nuevo a Liv. Ahora a Liv no solamente la tenemos, sino que también la tenemos con el efecto de poder activar el efecto ahora mismo. Y bueno, con esto, Survivor, nuevamente tenemos esta búsqueda que podemos escarbar algo interesante. O hasta quizás de casualidad tirar al cementerio alguna pieza que nos importe, como puede ser Deus o como puede ser una Min-Mel. Pero bueno, da igual. Pero ya la diferencia con respecto a antes es bastante notoria. Y obviamente si hubiésemos hecho lo mismo, pero hubiésemos tirado a Min-Mel al cementerio, hubiésemos podido hacer el combo de siempre. De esta forma, bueno, cada uno va a poder ir probando cuántas cartas pone de cada una para tener posibilidades de que le toque. Pero la verdad es que me parece que la mejoría es notoria. Y bueno, esto fue básicamente el video. Espero que les haya gustado, espero que nada, les haya sorprendido o les haya servido para hacer sus propias pruebas. Esto siempre es así. Esto no es un combo demoledor, pero sí es algo que ayuda un montón. Sé que las cartas Orcus fueron anunciadas hace un montón y ya no son nuevas como tal, pero la verdad es que estuve chequeando en YouTube y no vi nadie que hable de cómo se incorporan estas nuevas cartas Orcus a otros decks que son de la historia de World Legacy. Y bueno, en este caso con mi deck, que es el Crawler, y en el que
yo estoy atento a las diferentes cosas que salen, me parecía interesante hacer este pequeño aporte, que me parece que, si bien es pequeño y no es gran cosa, sí hace que el deck sea mejor. Y fíjense que lo único que hicimos a este deck para que mejore es agregarle una carta War Legacy, que es un extender, y que si de casualidad se tira al cementerio o si en diferentes situaciones nos toque en mano, la vamos a poder usar. Hasta tiene un efecto de negación y un efecto de búsqueda que no lo mencionamos, pero porque va a ser más situacional. Y agregamos una carta en el extra deck. No cambiamos prácticamente nada de la construcción habitual, y con 2 cartas el deck adquiere un montón de posibilidades nuevas, que obviamente dependiendo de las manos que nos toquen, los complementos que tengamos y todo lo que cada uno quiera agregar a su deck, puede ser aún mejor o aún peor, esto va a depender. Pero nosotros evaluamos los casos mínimos para que, bueno, vean cuál es el piso. De ahí en más, cuanto mejor te tu mano, mejor va a ser las posibilidades que tengas de jugar. Así que decime qué opinás, decime cómo armaste vos tu deck Crawler, si te enteraste de estas cartas, si pensaste en estas combinaciones y también en otras combinaciones posibles, ya sea con Orcus, ya sea utilizando el nuevo Girsu, que es este nuevo monstruo jefe que tiene cierto interés en reciclar cartas War Legacy, que nos puede servir, aunque yo no lo considero todavía tan útil, quizás alguno puede ya darle uso y cualquier cosa. Este canal va a estar dedicado a ir probando diferentes cosas nuevas de este deck, así que sugerencias están más que bienvenidas. La próxima que voy a hacer de este tipo supongo que va a ser con alguna prueba con los Regénesis, ya que tienen cierta sinergia con Soma. Pero bueno, esto va a ser para otro video, al igual que mi deck profile y otras cosas que vamos a hacer. ¡Saludos!